Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar de Isabel Preisler porque creo que es un caso único de supervivencia, porque desde que se casó con Julio Iglesias en 1971, pues no ha parado de aparecer en portadas, de ocupar prensas, páginas, noticias del Corazón y de las otras, porque claro, ha estado casada con un ministro de Economía, ha estado casada con un marqués, con un cantante famoso, con el mejor escritor seguramente en lengua castellana que existe, que está vivo. Y bueno, son muchos años de supervivencia y a mí me gustaría un poco desentrañar cuál es el encanto, la incógnita, el misterio Preisler, ¿no? Porque, para que durante tantos años pues nos haya fascinado como nos fascina. Ella se casó en 1971 con Julio Iglesias. Era una chica, tenía apenas 19 años, era una chica filipina de una familia bien, al contrario de lo que se ha dicho muchas veces, bien venida menos. La madre tenía un cuarto de sangre indígena, de ahí los rasgos que tienen orientales, tanto Isabel como sus hijos, pero era de estas familias indígenas que habían sido grandes propietarios de Filipinas, o sea que tenían los títulos aristocráticos que existían entre los indígenas y eran gente muy, muy potente y muy poderosa. El padre era vasco, había nacido en España, había sido empleado de banca, había trabajado en varias cosas, pero bueno, no duraba mucho en los trabajos, pero bueno, vivían en Makati, pertenecían a la sociedad de Filipinas. Yo he conocido primos suyos en Manila y de verdad que son gente muy bien y gente incluso ahora muy bien considerada. Pero bueno, la niña Isabel iba al colegio de las Asuncionistas, era una niña muy mona, monísima ya entonces, pero bueno, se enamoró locamente de un playboy de Manila, un playboy bastante mayor que ella, y el padre, que era muy severo, dijo, pues no, esta niña tenemos que enviarla a España porque oye, pues que aquí a mí no me da la gana de que la gente hable y la gente diga, y además, claro, cuando te cae una mancha de este estilo pues en el currículum, luego es muy difícil casarte, que al fin y al cabo era el fin, ¿no?, de todas las chicas en aquella época. Entonces la enviaron a España, aquí tenía a sus tíos viviendo. Era curioso porque los tíos no estaban casados, habían estado casados, se habían enamorado y habían abandonado a sus cónyuges en Filipinas y se habían venido a vivir aquí a España, pero como la sociedad en aquella época, la sociedad muy pacata, estamos hablando todavía de los años 60, muy pacata española, no lo sabía que no estaban casados, pues los admitían y los admitían iban con toda la gente bien de Madrid, ¿no? Y realmente nadie sabía que no estaban casados. Isabel se fue a vivir con ellos, eran millonarios, el pequeño detalle que hacía que se les perdonaran todo este tipo de cosas, eran millonarios, y entonces Isabel empezó a hacer taquimecanografía, bueno, secretariado, esas cosas que hacían las chicas que tampoco tenían mucho futuro, porque era igual la carrera que siguieran, porque luego al final y al cabo iban a casarse bien y a ser todas sus vidas señoras y madres de familia. Pero entonces en una fiesta un amigo, Julio Ayesa, una persona que yo también conozco, que también es amigo mío, le presentó a Julio, los presentó Julio e Isabel, y Julio cuando la vio le dijo, que sepas que me voy a casar contigo. A mí cuando me cuentan esto pues siempre me río, porque es el clásico truco que utilizan los chicos para ligar, bueno, que utilizaban antes, no sé si ahora continúan utilizándolo, pero realmente antes siempre se decía esto, me voy a casar contigo, y bueno, como se lo decían a todas, pues tú te creías especial porque no sabías que también se lo decían a las otras chicas. Y entonces, bueno, empezaron a salir. No estuvieron saliendo mucho tiempo. Julio también tenía otros ligues, estaba enrollado pues con una chica inglesa a la que dedicó una de sus canciones. Era un cantante que empezaba, bueno, había ganado ya el Festival de Benidorm, pero desde luego no tenía ni muchísimo menos el estatus que tuvo luego. Estudiaba Derecho, y entonces Isabel lo único que quería era que acabara la carrera de Derecho. Esto de ser cantante a ella no le interesaba, a ella lo que quería era que fuera abogado. Y entonces pues le decía, bueno, pues aplícate a la carrera y tal y cual. Bueno, tuvieron algunos encuentros, iban a una casa que estaba en el Pantano de San Juan. Bueno, el caso es que un día Isabel se dio cuenta de que estaba embarazada. No tenía mucha ilusión por casarse con Julio, la verdad sea dicha, e incluso le propuso tener a su hijo en Estados Unidos, no casarse y tener a su hijo en Estados Unidos, que ella tenía una tía suya que vivía en Estados Unidos y que ya podían tener el niño de una forma discreta. Y Julio naturalmente dijo, oye, un caballero español, cuando dejamos embarazada a una chica nos casamos con ella, ¿qué es eso de Estados Unidos y Estados Unidos? Entonces, bueno, organizaron la boda en Illescas, en la parroquia de Illescas. Fue un show, la boda fue increíble porque era el 20 de enero de 1971, estaban las cámaras del nodo.
Había fotógrafos, periodistas, o sea, de lo que menos había eran amigos. El padre de Isabel, por cierto, no quiso venir porque esto de que su hija se quedara embarazada la hubiera enviado a España para huir de todo esto y que aquí se quedara embarazada y de un cantante, pues la verdad es que no le hacía mucha ilusión. Y entonces, pues bueno, lo que Isabel estuvo llorando durante toda la boda. A mí, personas que fueron a la boda me dijeron, es que yo nunca he visto a una novia llorando como lloraba Isabel. Dices que estuvo llorando desde el principio hasta el final. Isabel tiene fama de mujer fría, pues realmente en ese momento era una niña muy asustada, se casaba con un chico al que apenas conocía, en un país que le era extraño, ¿no? Ella, quieras que no, era extranjera, le llamaban la China, o sea, no sabían muy bien ni siquiera de dónde era, si era coreana, si era de la China, si era filipina, era oriental, o sea, era lo único que sabían. Y la verdad es que estaba muy asustada y bueno, vamos, y pasó mucho miedo. Se fueron de viaje de novios a Canarias y luego pues ya se fueron a una gira fantasma, que yo he contado, por cierto, en el vídeo dedicado a Julio Iglesias. Fue una gran compañera, Isabel de Julio, porque estuvo en sus comienzos. A mí Alfredo Fraile me lo contó muchas veces, que iban en fin, en pensiones de cuarta categoría, no tenían contratos, tenían que actuar en puticlubs, por decir algo, no tenían, ellos siempre pues optimistas, siempre fingiendo, se iban por la mañana fingiendo que iban a trabajar y en realidad iban a buscar dinero como fuera porque no tenían ni contratos ni tenían nada. Iban a pensiones de mala muerte que tenían hasta chinches. Luego Isabel iba embarazada incluso a estas giras, o sea que la verdad es que yo recuerdo que Alfredo me dio una entrevista ya separados, Isabel y Julio, en la que me contaba todas estas cosas, que se contó eso por primera vez, ¿no? La gran compañera que había sido Isabel, y Julio se enfadó con él. Luego Alfredo me dijo, es que nunca se recuperó de aquella entrevista que te di, porque entonces él parecía que era el malo de la película, ¿no? Y que ella era la buena, y claro, y cuando estabas con Julio pues tenías que estar en contra un poco de Isabel, o sea que se enfadó con Alfredo por haber dado esa entrevista. El matrimonio, bueno, Julio le fue infiel desde el principio, en estas giras ya tenía múltiples aventuras cada vez. Luego, claro, Isabel, es lógico, con 3 niños pues ya no podía viajar con él, entonces él en cada sitio tenía chicas, se exhibía con chicas. Isabel lo sabía, no lo sabía, se lo contaba, no llegaba a creérselo. Él estaba de todas formas enamoradísimo, porque realmente es la gran contradicción de este tipo de hombres, ¿no? Él quería muchísimo a Isabel, estaba loco por ella, pero bueno, tenía una atracción por las mujeres increíble, y entonces pues iba aquí, bueno, en cada lugar, en cada sitio donde estaba, pues tenía chicas, y entonces, pero ella se enteró realmente cuando una chica en Argentina pues empezó a dar entrevistas como si fuera su pareja oficial, diciendo pues vamos a comprarnos una casa, Julio y yo, Julio y yo, Julio y yo, y casualmente en esa época, claro, no había redes sociales, esto de la globalización tampoco existía, y casualmente unos primos de Isabel estaban de viaje en Argentina, leyeron esta noticia, se quedaron asombrados, y cuando pasaron por Madrid fueron a Isabel y se lo contaron, le dijeron, oye Isabel, que hemos leído esto. Entonces ella aguantó el tipo, al parecer, delante de estos primos, pero luego pues decidió separarse de Julio, se lo contó, y Julio le pidió, por favor, un año más, déjame un año más demostrarte que yo te voy a ser fiel, estoy arrepentidísimo, por favor. Se dice incluso que él intentó una barbaridad, ¿no? Y que, bueno, que por favor déjame un año más, un año más, un año más. Y entonces, claro, los dos, había rumores de que se separaban, pero los dos lo negaban en la prensa. Yo recuerdo a Isabel pues diciendo, no, es verdad, estamos muy bien, estamos muy enamorados, dando entrevistas, que era casi la única vez que se veían en todo el año en la casa que tenían en la Costa del Sol, ¿no? Y entonces al final, en ese año, Isabel conoció a Carlos Falcó, que fue su siguiente marido, y ya se separó de Julio. Se lo dijo a Julio en el aeropuerto, precisamente para que no montara ningún número, para que no se pusiera de rodillas, para que no amenazara con suicidarse, para nada. Se fue a buscarlo al aeropuerto, le dijo, no quiero ya que vengas a casa, me quiero divorciar, y Julio esa noche pues ya durmió en casa de Alfredo. Yo creo que Isabel se casó con Carlos. Hombre, era un hombre, había tenido su éxito, porque él también había sido playboy y todo eso,
pero bueno, yo creo que se casó buscando tranquilidad, aunque en esa época ya Isabel ya era famosa, o sea, primero era famosa por ser la mujer de Julio, pero pasó un hecho muy curioso. Más o menos cuando llevaba 6 años casada con Julio o así, pues se iban a encontrar en el aeropuerto de Barajas, iban a encontrar Julio e Isabel, él venía de México para ir a Filipinas a pasar las Navidades en Filipinas con la familia de Isabel. Y entonces habían quedado con unos fotógrafos españoles para que entrevistaran a Julio. Bueno, ¿qué pasó? Que llegaron estos fotógrafos, estaba Isabel con sus hijos, y Julio no llegaba, el avión de Julio se retrasaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y entonces estos fotógrafos le dijeron a Isabel, bueno, pues ¿te importa que te hagamos la entrevista a ti y que posaras tú? Le dijo, bueno, pues que yo no tengo ni idea, pero yo qué sé, yo soy muy tímida, yo no sé ni qué contestaros ni nada. Bueno, nada, tú 4 cosas y ya está y tal. Y es un reportaje que salió en portada ya en todas las revistas, con Isabel en la portada. Y uno de los fotógrafos, uno de los periodistas que estaba ahí, que ya se ha muerto, me contó, nos dimos cuenta instantáneamente del carisma que tenía Isabel y nos dimos cuenta de que iba a ser famosa. Cuando llegamos a la redacción con las fotos de Isabel, y bueno, luego ya fotografiaron a Julio cuando llegó. Dice, Julio ocupó en el reportaje una foto así pequeñita y todo el reportaje estaba dedicado a Isabel porque nos encantó. Llevaba un abrigo, yo recuerdo ese personaje perfectamente, llevaba un abrigo ribeteado que se llevaban entonces afganos, se llamaban ribeteado de piel con unos bordados, así estaba monísima, con 2 peinetas aquí de carey, con el pelo recogido. Y bueno, y creo que a Julio se cabreó un montón cuando vio que a él le dedicaban una foto así pequeñita y que el resto del reportaje se lo dedicaban a Isabel. Bueno, ya cuando se casó con Carlos ya era muy famosa, ya empezó a tener su contrato en Porcelanosa por el que cobraba 100 millones de pesetas al año, que era una burrada en esa época. Había sido el contrato de publicidad más alto que se había dado nunca en España, yo creo que en el mundo. A la altura de los que hacía Julio Iglesias con Coca-Cola, ¿no? Esos contratos fabulosos, o Michael Jackson. Y entonces, bueno, empezaron a vivir juntos, pero yo pienso que ya se aburría sencillamente, o sea que empezó luego pues bueno, al cabo de 2 años, cuando Tamara tenía solamente 5 meses, pues ya empezó su relación bueno, se vieron con Miguel Boyer se enamoró locamente de ella menos, dijo que luego le había costado más, pero bueno, tuvieron 3 años en la clandestinidad. Y cuando Miguel Boyer dejó de ser ministro de Economía, nosotros en Interview, yo trabajaba en Interview en esa época, hicimos unas fotos, hicimos una portada histórica que decía Miguel se pelea con Guerra y se va con la Preisler. Y ese mismo día, que esto era en julio, esto era en el mes de julio, ese mismo día pues el marqués se llevó sus trofeos cinegéticos de la casa de Arga, ¿no? De la casa familiar, y entró Miguel ya con su propia llave. En esos 3 años de clandestinidad los habíamos pillado muchas veces los periodistas. Yo sabía incluso el apartamento donde se veían en Marbella, que era un apartamento en el Ancón, en la zona del Ancón. Iban con sus mujeres, ella iba con su marido y Miguel iba con su mujer. Ellos creo que no se enteraban de nada. Bueno, la mujer de Miguel quizás sí, pero desde luego el marqués de Griñón no sabía nada. Al contrario, cada 4 o 5 meses daban los dos una entrevista exclusiva contando que, oye, que estos rumores de separación que eran absurdos, que ellos se adoraban, que se querían y que desde luego no pensaban separarse. Hombre, Isabel sabía la verdad, pero a pesar de todo, ella que no se iba a separar. Y realmente, pues la verdad es que nos sorprendía, ¿no? El hecho de que Isabel fuera con Miguel Boyer, era una cosa, la intelectual, un poco lo que pasó luego con Vargas Llosa, ¿no? La mujer frívola, la sexalité, ¿no? Que va con el hombre culto, con el hombre político de izquierdas. O sea que realmente sí que nos sorprendió un poco a todos. Bueno, sorprendía a la gente. La verdad es que la gente primero no se lo creía, no daba crédito, hasta que luego empezaron ya, pues se hizo natural y se les empezó a fotografiar juntos. Y bueno, y estuvieron juntos 22 años. Yo la verdad es que en esa época tengo un recuerdo muy bueno de Isabel. Yo quería publicar un libro sobre mujeres importantes, un libro que no tenía nada que ver con la prensa del corazón. Había desde una monja, había
había científicas, había políticas, feministas, había mujeres de la lucha obrera, bueno, había todo tipo de mujeres, y como mujer importante en el mundo social quise entrevistar a Isabel, que era una época en que ella no daba jamás entrevistas. Y entonces me citó en su casa, y entonces estuve todo un día en su casa y pude realmente, bueno, convivir, no, porque realmente eso no es convivir, pero pude ver de primera mano dónde radicaba la fascinación de Isabel. En esa época, pues como no hacía ni actos públicos ni hacía nada, pues iba vestida, bueno, me recibió con un chándal descalza. Es monísima, bueno, estaba monísima, parece baja, pero no es bastante alta. Es alta como yo mido 1,73 m, o sea que más o menos debe medir lo mismo. Y luego es encantadora, te hace sentir especial, te habla de una manera que parece que sea su mejor amiga. Yo me acuerdo que me acompañó a un taxi, bueno, fui con un taxi, el taxi se bajó para abrirme la puerta y sobre todo para verla a ella. Y entonces ella le dijo, me preguntó, ¿la espero? Y Isabel dijo, no, no, que con mi amiga Pilar, que bueno, amiga, entre comillas, pero bueno, con mi amiga Pilar tenemos mucho de qué hablar. Usted venga dentro de, no sé, a la hora que, bueno, llame por teléfono y tal, y luego usted viene y habla oiga, entra y merienda y se toma algo. Bueno, el taxista enamoradísimo, evidentemente, de esta señora tan guapa, tan simpática, tan sencilla. Y allí la verdad es que se abrió su corazón, me contó muchas cosas, me contó que ella me habló de su colegio, ¿no? De que era una niña muy, muy educada, pero al mismo tiempo tenía muchas pasiones dentro, que era una chica muy apasionada, que era muy ordenada. Luego me contó, bueno, que lo de Julio pues era muy joven, bueno, todo lo que os conté al principio pues me lo explicó ella. Y luego pues también me contó que con Miguel, bueno, que ya se consideraba socialdemócrata. Yo le dije, como una persona tan religiosa, y ella me dijo, no, bueno, es que he perdido la fe, yo no soy religiosa. O sea, que me dijo cosas que me sorprendían. Yo acababa de entrevistar a Lidia Falcón, la líder feminista, la había entrevistado el día anterior y se lo comenté para el libro también, y me dijo, ay, ¿qué te ha contado Lidia? Pues yo opino igual que ella. O sea, todo lo que decía Lidia le encantaba. Y es que yo soy feminista también, Pilar, yo soy feminista, yo defiendo a las mujeres siempre por encima de todo, porque además, oye, nosotros tenemos la sobrecarga de los hijos, de nuestras hormonas, de todo. La verdad es que me pareció una persona humilde, no iba de que sabía nada, pero todo lo que decía tenía mucho sentido común. Era muy divertida, tenía mucho sentido común, muy alegre, muy juvenil, una forma de moverse muy no sé, como aquello que dices, me encantaría que fuera mi amiga, ¿no? Y contarle mis cosas, porque es que seguro que me entendería y me aconsejaría muy bien. En esa época yo recuerdo que Vargas Llosa, que era del círculo de ellos, de su grupo de amigos, ya decía que Isabel y Vargas Llosa coqueteaban y tenían cierto de eso, y ella me dijo, no, pero si eso es un invento de Ruiz Mateos, por favor. Y yo le dije, oye, que me han dicho también lo de Valdano, que estás liada con Valdano. Ah, ¿Valdano? ¿Quién es? Ay, le diría a Miguel que me diga quién es guapo. Digo, guapísimo, que era el futbolista argentino. Y ella, ay, pues bueno, pues oye, pues si es guapo mejor, ¿no? Riéndose como una loca. Y bueno, ya le hacía mucha gracia todo lo que le contaba. Oye, y lo del carrete le pregunté, porque no sé si os acordáis, que se decía que conocía una técnica milenaria de las mujeres orientales con un carrete implicado y tal y cual. Y ella me dijo, es que yo nunca he sabido qué es esto del carrete. Dice, ya lo oigo hablar esto del carrete, pero es que me gustaría que alguien me lo contara porque no tengo ni idea. Y luego también le dije, oye, que me contaron que te habías desmayado haciendo el amor en los galgos, que se habían asustado mucho. Ah, ¿los galgos qué es esto? Ah, pues no, pero si no he ido nunca a desmayarme. Dice, pero si yo no me he desmayado en la vida, pero si tengo una salud de hierro, si lo sabe toda mi familia, que yo tengo una salud increíble. Bueno, no sé, me pareció encantadora, me pareció muy, bueno, muy simpática, como os he dicho antes. Y luego tuvo conmigo un detalle fantástico, que entonces el libro salió al cabo de, pues no sé, de unos cuantos meses, y ya os he dicho que ella en esa época no salía nada, o sea que cada salida de ella era la bomba. Y entonces yo le dije a Isabel, le llamé por teléfono, le digo, mira Isabel, te envío el libro que ya sale ahora. Y ella me preguntó, ¿lo vas a presentar en Madrid? Porque yo soy de Barcelona. Y yo dije, sí, mira, en el Círculo de Bellas Artes. Dice, pues me gustaría ir. Entonces, claro, que venga Isabel Presley a la presentación de un libro tuyo, cuando no salía jamás en esa época y cada salida suya era la bomba, bueno, lo es ahora, pero entonces todavía más. Pues yo se lo agradecí muchísimo. Y bueno, y me quedé asustada de todo el operativo que se monta alrededor suyo. En esa época, yo te estoy hablando, pues os estoy hablando creo que a finales de los 80,
pues ya los iban con pinganillos, se decían por dónde iba, todo el mundo, no sé cómo, todos los periodistas de Madrid, todos se enteraron de que Isabel venía aquí al Círculo de Bellas Artes a presentar un libro, estaba todo, bueno, estaba todo tomado, era increíble, bueno, y cuando llegó ella, bueno, pues había carreras en las puertas, en los coches, bueno, las motos, bueno, todo increíble, y entonces, claro, a los fotógrafos, evidentemente, a quien le interesaba fotografiarla era ella y no a mí, pero ella, pues, tuvo un detalle fantástico que me cogió nada más llegar, me cogió del brazo y consiguió que en todas las portadas de esa semana, en todas las revistas, pues la verdad es que saliera yo con el libro, porque ella me dijo, coge el libro, salí yo con el libro, con la portada del libro y con ella cogida del brazo, y la verdad es que eso es un favor que yo nunca lo voy a olvidar, porque es que no tenía ninguna obligación de hacerlo y lo hizo de corazón y de forma generosa. En esa presentación pues estaba Lidia Falcón, estaba pues bueno, había mucha gente, Karina Fallaghan, estaba la gente que había intervenido en el libro, y a mí, bueno, me encantó esto de que estuvieran ahí todas juntas, ¿no? Porque realmente ella hablaba con todo el mundo y todo el mundo la encontró súper simpática. Pilar Rahola, que también era una de las entrevistadas, y también la verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, se separó luego de... Bueno, no se separó de Miguel Boyer. Miguel Boyer tuvo un ictus, estuvieron juntos muchos años. Como sabéis, tuvo un ictus y estuvo mucho tiempo... bueno, estuvo mucho tiempo muy mal ya, con muchas secuelas durante 2 años. De hecho, cuando ella empezó a salir con Mario Vargas Llosa, dijo bueno, es que yo es como si llevara viuda 2 años, como si estuviera sola desde hace 2 años. Ella ahí también se portó muy bien porque los tratamientos eran carísimos, los tratamientos de Miguel, iba a la Ruber, iba a un hospital privado, con médicos privados, tenía fisios, lo tenían que llevar en ambulancia, bueno, todo este operativo, todos sabemos, por desgracia, bueno, cuando tienes una edad, al menos yo lo sé lo que cuesta, ¿no? Todos estos tratamientos, y ella todo, Miguel no tenía dinero. Recuerdo que en esa entrevista que yo le hice, le pregunté, oye, Isabel, que todo el mundo dice que eres una cazafortunas, que solo vas con hombres importantes. Y dijo, ya, ¿cómo? Yo, pero por favor, si Julio, cuando me casé con él, era un cantante que estaba empezando. Luego, Carlos, oye, era marqués, bueno, todo lo que quieras y tal, pero le tuve que dejar yo dinero para que arreglara el rincón. O sea que de hecho la casa que tiene Tamara ahora, esta finca que va a vender, una parte está arreglada, una parte gracias a los 40 millones de pesetas que le dejó Isabel. Y luego Miguel dice, oye, lo único que trajo, vino con un cuadro debajo del brazo, era un Sorolla, evidentemente es un cuadro importantísimo, dice, pero lo único que ha traído es este cuadro de Sorolla. Por cierto, que siempre hablan de la biblioteca de Miguel, de la valiosísima biblioteca de Miguel, que está en la enciclopedia francesa, que tal y cual. Yo cuando se murió Miguel hice un inventario de los libros que tenía y lo que costaban, y la verdad es que, bueno, me llevé una sorpresa desagradable porque hay muy pocos libros, a menos que sean impunables o lo que sea, que tengan valor, y los que tenía Miguel de verdad que no tenían un gran valor sentimental, un gran valor literario, todos eran muy importantes, pero valor en dinero la verdad es que no había, no costaban. Y bueno, el caso es que llegamos ahora a la época de Vargas Llosa, este largo noviazgo de 8 años, que es como un matrimonio, evidentemente. Y a mí me sorprende la actitud de Isabel de ahora, porque aquella señora que todos sus maridos la ponían fenomenal y que ella siempre ponía fenomenal a todo el mundo, y todos eran unos caballeros y todos eran estupendos y tal, pues esto se ha cortado con Vargas Llosa y se están tirando ahí pues invectivas, ¿no? Se están diciendo que si uno se fue la dejó por, bueno, que ya lo dejó por celos, el otro que eran dos mundos distintos, bueno, no sé, los dos están como despechados, ¿no? No sé, no sabría decir cuál, no podría decir quién ha dejado a quién, la verdad, porque a lo mejor él quería irse y entonces lo provocó, que esto también se dan las parejas, ¿no? O sea que yo no lo sé. Lo que sí sé es que creo que Isabel nos va a dar todavía muchas alegrías, nos va a dar muchas portadas, y yo estoy esperando verlas y comentarlas con ellas. Por cierto, que en la entrevista esa que le hice, me dijo una cosa muy bonita, y me dijo, yo le dije, bueno, Isabel, pero bueno, tú ya te ves, claro, yo en esa época pensaba que Isabel iba a estar con Miguel toda la vida, que iba a envejecer con él y tal, y le digo, bueno, ahora vas a envejecer ya con Miguel y vas a estar con él ya para toda la vida. Y me acuerdo que estábamos en la puerta, porque las cosas buenas en las entrevistas siempre te las dicen al final, y estábamos en la puerta y me dijo, Pilar, la cara puede envejecer, pero el corazón nunca envejece.
Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, ya veis que hoy no estoy en mi despacho habitual, me he venido a la casa que tengo en la Costa Brava, que es donde me dedico a escribir. Estoy en la recta final de un libro y entonces desde aquí os he hablado con vosotros. Espero que os haya gustado. Un beso.